Buenas, equipo. Bienvenidos a Ocultazo, historias que no te contaron. La historia está llena de ideas ridiculizadas, hasta que el tiempo pidió disculpas. Facto 1. Durante siglos, la idea de que los continentes se movían fue tratada como una broma geológica. Cuando Alfred Wegener propuso en 1912 la teoría de la deriva continental, la comunidad científica básicamente reaccionó como si alguien hubiera dicho que los mapas tenían patas. Su evidencia era incómodamente lógica: costas que encajaban como piezas de rompecabezas y fósiles idénticos en continentes separados por océanos. Pero como no podía explicar el mecanismo exacto del movimiento, lo descartaron. Era como presentar un crimen perfecto sin explicar cómo el sospechoso salió del edificio. Décadas después, con el descubrimiento de la tectónica de placas, resultó que Wegener no estaba loco, solo adelantado. La Tierra sí se mueve, lentamente, como un anciano buscando el control remoto. Y toda una generación de científicos tuvo que aceptar que se habían reído del tipo correcto. Facto 2. Hubo un tiempo en que lavarse las manos antes de operar pacientes era considerado una exageración innecesaria. Ignaz Semmelweis, en el siglo XIX, sugirió que los médicos debían limpiarse las manos para evitar infecciones. La reacción fue hostil. Sus colegas, ofendidos, básicamente dijeron: ¿insinúas que somos sucios? Mientras tanto, los pacientes morían a tasas alarmantes por infecciones que hoy parecen evitables. Semmelweis tenía datos claros, pero chocó con el ego humano, que históricamente ha sido más resistente que cualquier bacteria. Décadas después, con la teoría germinal de las enfermedades, se confirmó que tenía razón. Lavarse las manos salva vidas. Algo que hoy enseñan a niños fue, en su momento, una idea ridiculizada. Irónicamente, el problema nunca fue la ciencia. Fue que aceptar la verdad implicaba admitir que estaban equivocados. Facto 3. La existencia de meteoritos fue considerada un mito durante mucho tiempo. Sí, rocas cayendo del cielo sonaban demasiado dramáticas, como si el universo estuviera lanzando objetos al azar. En el siglo XVIII, muchos científicos europeos afirmaban que era imposible porque no había rocas en el cielo. Una lógica impecable, si ignoras todo lo que no entiendes. Campesinos que reportaban piedras cayendo eran tratados como fantasiosos o exagerados. Todo cambió cuando, en 1803, una lluvia de meteoritos en Francia dejó evidencia imposible de ignorar. De repente, las mismas personas que negaban el fenómeno tuvieron que recoger literalmente las pruebas del suelo. Resultó que el cielo no solo tenía rocas, sino que ocasionalmente las dejaba caer sin previo aviso. La ciencia aprendió una lección incómoda: el universo no necesita permiso para existir. Facto 4. Durante mucho tiempo, la idea de que existían bacterias causantes de enfermedades invisibles parecía más superstición que ciencia. Antes del siglo XIX, muchos médicos creían que las enfermedades provenían de malos aires o desequilibrios internos. Cuando algunos científicos empezaron a sugerir que organismos microscópicos podían provocar infecciones, la reacción fue de escepticismo casi automático. Era difícil aceptar que algo que no se podía ver directamente pudiera matar. Sin embargo, con los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Experimentos controlados demostraron que microorganismos específicos causaban enfermedades concretas. De repente, la medicina tuvo que reinventarse. Lo que antes parecía una teoría absurda se convirtió en la base de la medicina moderna. Resultó que lo invisible no solo existía, sino que llevaba siglos decidiendo quién sobrevivía. Facto 5. Durante siglos, la idea de que el tiempo no era absoluto sonaba como filosofía barata, no como ciencia seria. La mayoría asumía que el tiempo avanzaba igual para todos, como un reloj universal perfectamente sincronizado. Cuando Albert Einstein propuso la relatividad, sugiriendo que el tiempo podía dilatarse dependiendo de la velocidad y la gravedad, muchos lo vieron como una curiosidad matemática sin aplicación real. Era una idea elegante, pero aparentemente inútil.
Décadas después, la tecnología moderna demostró lo contrario. Los sistemas GPS necesitan corregir diferencias en el tiempo causadas por la relatividad para funcionar con precisión. Sin esas correcciones, tu mapa te enviaría a una calle equivocada. Lo que parecía una teoría abstracta terminó siendo esencial en la vida diaria. Resulta que el tiempo no es una constante rígida, sino algo mucho más flexible de lo que nuestra intuición quería aceptar. Facto 6. La idea de que las piedras pudieran recordar la dirección del campo magnético terrestre parecía completamente absurda en su momento. A principios del siglo XX, algunos geólogos sugirieron que las rocas volcánicas conservaban información sobre la orientación del campo magnético en el momento en que se formaban. Muchos científicos lo descartaron como una interpretación errónea o una coincidencia sin importancia. Pero con el desarrollo de técnicas más precisas, se descubrió que esas señales magnéticas eran consistentes y medibles. Este fenómeno, conocido como paleomagnetismo, se convirtió en una de las pruebas más sólidas de la tectónica de placas. Las rocas literalmente registraban la historia del movimiento de los continentes. Lo que antes parecía una idea extraña terminó siendo una herramienta clave para entender la dinámica del planeta. La Tierra, en cierto sentido, había estado escribiendo su propia autobiografía todo el tiempo. Facto 7. Hubo un tiempo en que la idea de que el universo se estaba expandiendo era considerada poco más que una especulación exagerada. A principios del siglo XX, la mayoría de los científicos creía que el universo era estático e inmutable. Cuando Edwin Hubble observó que las galaxias se alejaban unas de otras, sugirió que el universo estaba en expansión. Esta conclusión no fue recibida con entusiasmo inmediato, ya que implicaba un cambio radical en la comprensión del cosmos. Sin embargo, las observaciones continuaron acumulándose y confirmando el fenómeno. Con el tiempo, la expansión del universo se convirtió en uno de los pilares de la cosmología moderna. Lo que antes parecía una idea casi absurda, terminó redefiniendo nuestra visión del universo. Resultó que el cosmos no es un escenario fijo, sino algo dinámico que cambia constantemente. Facto 8. Durante años, la idea de que existían partículas invisibles atravesando la materia constantemente parecía innecesaria y complicada. Cuando se propuso la existencia de los neutrinos, muchos científicos dudaron de su utilidad o incluso de su realidad. Eran partículas sin carga, casi sin masa, y que apenas interactuaban con nada. En otras palabras, imposibles de detectar fácilmente. Sin embargo, experimentos posteriores lograron observarlos indirectamente, confirmando su existencia. Hoy sabemos que billones de neutrinos atraviesan tu cuerpo cada segundo sin que lo notes. Lo que parecía una invención teórica se convirtió en una pieza fundamental de la física de partículas. Estas partículas ayudan a explicar procesos en el interior de las estrellas y reacciones nucleares. La lección fue clara. Que algo sea difícil de detectar no significa que no esté ahí. Facto 9. La idea de que el vacío del espacio no estaba realmente vacío sonaba contradictoria y casi filosófica. Durante mucho tiempo se asumió que el vacío era simplemente la ausencia total de materia y energía. Sin embargo, con el desarrollo de la mecánica cuántica, surgió una idea desconcertante. Incluso en el vacío absoluto ocurren fluctuaciones de energía. Partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente en escalas extremadamente pequeñas. Esta idea fue recibida con escepticismo, ya que desafiaba la intuición más básica. Pero experimentos como el efecto Casimir proporcionaron evidencia indirecta de este fenómeno. Hoy sabemos que el vacío es mucho más dinámico de lo que parece. Lo que antes se consideraba nada resultó ser un entorno lleno de actividad a nivel cuántico. A veces, incluso la nada tiene más cosas pasando de lo que imaginamos. Facto 10. Durante siglos, la idea de que los animales podían extinguirse parecía absurda. En el pasado, muchos pensaban que la naturaleza era un sistema perfecto e inmutable, donde las especies simplemente existían para siempre. Cuando empezaron a encontrarse fósiles de criaturas que no coincidían con ningún animal vivo, algunos científicos sugirieron que eran restos de especies desaparecidas.
La respuesta fue rechazo inmediato. Se creía que esos huesos pertenecían a animales aún desconocidos en lugares remotos. Georges Cuvier fue uno de los primeros en defender seriamente la extinción como fenómeno real, basándose en comparaciones anatómicas rigurosas. Con el tiempo, la evidencia se acumuló de forma abrumadora. Hoy sabemos que la extinción es una parte constante de la historia de la vida en la Tierra. Lo irónico es que lo que antes parecía imposible, ahora es una preocupación constante en el presente. Facto 11. Hubo una época en que la idea de que el cerebro podía cambiar físicamente a lo largo de la vida era considerada errónea. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era una estructura fija, incapaz de generar nuevas conexiones significativas. Cuando algunos investigadores sugirieron que la experiencia podía modificar la estructura cerebral, fueron recibidos con escepticismo. Parecía más una metáfora que una realidad biológica. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que el cerebro es altamente adaptable, formando nuevas conexiones neuronales constantemente. Este fenómeno, conocido como neuroplasticidad, transformó la comprensión de la mente humana. Hoy es la base de terapias, rehabilitación y aprendizaje. Lo que antes se veía como una limitación rígida resultó ser una capacidad extraordinaria. El cerebro no es un sistema cerrado, sino una red en constante evolución que se reconfigura con cada experiencia. Facto 12. Durante años, la idea de que existían ondas invisibles capaces de transportar información sin cables parecía fantasía. A finales del siglo XIX, cuando se propuso la existencia de ondas electromagnéticas utilizables para comunicación, muchos lo consideraron poco práctico. Sin embargo, experimentos inspirados en los trabajos de James Clerk Maxwell y Heinrich Hertz demostraron que estas ondas podían generarse y detectarse. Guglielmo Marconi llevó esta idea más lejos al desarrollar sistemas de transmisión inalámbrica. Lo que comenzó como una curiosidad científica terminó revolucionando el mundo. La radio y más tarde la televisión y las comunicaciones modernas nacieron de esa idea inicialmente cuestionada. Hoy vivimos rodeados de señales invisibles que transmiten datos constantemente. Lo que antes parecía magia se convirtió en infraestructura básica. La realidad terminó siendo más impresionante que la incredulidad inicial. Facto 13. La existencia de los agujeros negros fue considerada durante mucho tiempo una consecuencia matemática extraña, no algo real. Las ecuaciones de la relatividad general permitían la existencia de regiones donde la gravedad era tan intensa que nada podía escapar, ni siquiera la luz. Sin embargo, esta idea parecía demasiado extrema para muchos científicos. Era difícil imaginar que el universo contuviera objetos tan radicales. Durante décadas, se trató como una curiosidad teórica. Pero con el tiempo, las observaciones astronómicas comenzaron a mostrar evidencia indirecta de su existencia. Más recientemente, imágenes obtenidas por telescopios confirmaron lo que antes era solo teoría. Hoy sabemos que los agujeros negros son comunes en el universo. Lo que alguna vez pareció absurdo terminó siendo una pieza clave en la comprensión de la estructura cósmica. Facto 14. Durante siglos, la idea de que la luz podía comportarse tanto como onda y como partícula parecía contradictoria. La intuición sugería que debía ser una cosa u otra, no ambas. Cuando surgieron teorías que proponían esta dualidad, muchos científicos las consideraron inconsistentes. Sin embargo, experimentos como el efecto fotoeléctrico y la interferencia demostraron que la luz no se ajustaba a categorías simples. La mecánica cuántica formalizó esta dualidad, mostrando que el comportamiento dependía de cómo se observaba el fenómeno. Esta idea desafió profundamente la lógica clásica. Lo que parecía una contradicción resultó ser una característica fundamental de la naturaleza. Hoy, la dualidad onda-partícula es un concepto básico en física. A veces, la realidad no sigue nuestras reglas intuitivas, y eso no la hace incorrecta, solo más compleja. Facto 15. La idea de que el universo tuvo un comienzo específico fue durante mucho tiempo rechazada por muchos científicos.
La noción de un universo eterno parecía más estable y cómoda desde un punto de vista teórico. Cuando se propuso el modelo del Big Bang, sugiriendo que todo comenzó a partir de un estado extremadamente denso y caliente, fue recibido con escepticismo. Algunos lo consideraban demasiado cercano a ideas filosóficas o incluso teológicas. Sin embargo, descubrimientos como la radiación cósmica de fondo proporcionaron evidencia sólida a favor de este modelo. Con el tiempo, el Big Bang se convirtió en la explicación dominante sobre el origen del universo. Lo que antes parecía una especulación radical, terminó siendo el marco principal de la cosmología moderna. A veces, la idea más difícil de aceptar es precisamente la que cambia todo. Facto 16. Durante mucho tiempo, la idea de que los continentes no solo se movían, sino que también se reciclaban bajo la superficie terrestre, parecía exagerada. Cuando se propuso la subducción, el proceso por el cual una placa tectónica se hunde bajo otra y se reintegra en el manto, muchos lo consideraron innecesariamente complejo. Sin embargo, estudios del fondo oceánico y mediciones sísmicas empezaron a mostrar patrones claros. Las zonas de subducción explicaban volcanes, terremotos y la formación de montañas de manera coherente. Lo que antes parecía una teoría rebuscada terminó siendo una pieza fundamental para entender la dinámica del planeta. Hoy sabemos que la corteza terrestre está en constante renovación. La Tierra no solo se mueve, también recicla su propia superficie. Una idea que parecía complicada resultó ser la explicación más elegante. Facto 17. La idea de que los genes podían activarse o desactivarse sin cambiar la secuencia de ADN parecía contradictoria. Durante décadas, se pensó que la genética era un sistema rígido donde la información estaba completamente determinada por la secuencia. Sin embargo, estudios sobre epigenética demostraron que factores ambientales podían influir en la expresión genética. Esto significaba que dos organismos con el mismo ADN podían comportarse de manera diferente dependiendo de su entorno. Al principio, esta idea generó dudas porque desafiaba el determinismo genético clásico. Pero la evidencia experimental fue acumulándose hasta ser irrefutable. Hoy, la epigenética es clave para entender enfermedades, desarrollo y adaptación. Lo que antes parecía una complicación innecesaria resultó ser una capa adicional de control biológico sorprendentemente sofisticada. Facto 18. Durante años, la idea de que existían planetas fuera de nuestro sistema solar era considerada pura especulación. Aunque algunos científicos sospechaban su existencia, no había evidencia directa. Muchos pensaban que detectar algo tan lejano sería imposible con la tecnología disponible. Sin embargo, a finales del siglo XX, métodos indirectos como la observación de variaciones en la luz de las estrellas comenzaron a revelar la presencia de exoplanetas. Lo que empezó como pequeñas anomalías se convirtió en una avalancha de descubrimientos. Hoy conocemos miles de planetas orbitando otras estrellas. Lo que antes parecía ciencia ficción, ahora es parte rutinaria de la astronomía. La pregunta ya no es si existen, sino cuántos mundos diferentes hay allá afuera. El universo resultó ser mucho más poblado de lo que imaginábamos. Facto 19. La idea de que los océanos podían albergar ecosistemas completos sin luz solar parecía imposible. Durante mucho tiempo se asumió que toda la vida dependía directa o indirectamente de la fotosíntesis. Sin embargo, el descubrimiento de comunidades alrededor de fumarolas hidrotermales cambió esa visión. En estas zonas profundas, organismos viven gracias a la quimiosíntesis, utilizando energía química en lugar de luz. Al principio, esto sorprendió profundamente a la comunidad científica, ya que rompía un principio aparentemente fundamental. Hoy sabemos que estos ecosistemas son diversos y complejos. Lo que parecía una excepción rara terminó ampliando la definición misma de vida. La naturaleza demostró que puede encontrar soluciones incluso en condiciones extremas que antes se consideraban incompatibles con la vida. Facto 20. Durante mucho tiempo, la idea de que las especies evolucionaban lentamente y de forma continua era aceptada casi sin cuestionamientos. Sin embargo,
Algunos científicos propusieron que la evolución podía ocurrir en episodios rápidos seguidos de largos periodos de estabilidad. Esta teoría, conocida como equilibrio puntuado, fue inicialmente recibida con escepticismo. Parecía contradecir la visión gradualista clásica, pero el registro fósil mostraba patrones que encajaban mejor con cambios rápidos y discontinuos. Con el tiempo, la comunidad científica comenzó a aceptar que ambos procesos podían coexistir. La evolución no es una línea recta, sino una historia irregular. Lo que parecía una desviación terminó enriqueciendo la comprensión de cómo cambian las especies. La realidad resultó ser más compleja que cualquier modelo simple. Facto 21. La idea de que los humanos compartían gran parte de su ADN con otras especies parecía incómoda para muchos. Durante siglos, se consideró que los humanos eran completamente distintos del resto del mundo animal. Sin embargo, con el desarrollo de la genética molecular, se descubrió que compartimos una gran proporción de genes con otros organismos, incluso con especies aparentemente muy diferentes. Este hallazgo no fue fácil de aceptar para algunos, ya que desafiaba nociones profundamente arraigadas sobre la singularidad humana. Hoy sabemos que la vida está conectada por una historia evolutiva común. Lo que antes parecía una idea reductiva resultó ser una evidencia poderosa de nuestra conexión con el resto del planeta. La biología reveló una continuidad donde antes se veía separación. Facto 22. Durante años, la idea de que el hielo podía existir en otros planetas o lunas del sistema solar fue considerada improbable. Se asumía que las condiciones eran demasiado extremas o diferentes. Sin embargo, misiones espaciales comenzaron a detectar señales de agua congelada en lugares como Marte y algunas lunas de Júpiter y Saturno. Estos descubrimientos cambiaron completamente la perspectiva sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Lo que parecía un entorno seco y estéril resultó ser más complejo. El agua, incluso en forma de hielo, es un componente clave para procesos químicos importantes. La idea que antes parecía optimista terminó siendo una línea de investigación central en la exploración espacial. El sistema solar dejó de parecer un desierto uniforme. Facto 23. La idea de que pequeñas mutaciones genéticas podían tener grandes efectos acumulativos fue inicialmente subestimada. Muchos pensaban que los cambios evolutivos requerían transformaciones grandes y visibles. Sin embargo, la genética moderna mostró que pequeñas variaciones, acumuladas a lo largo del tiempo, pueden generar diferencias significativas. Este concepto no fue inmediatamente aceptado porque parecía demasiado sutil para explicar la diversidad de la vida. Con el tiempo, estudios detallados confirmaron este mecanismo. La evolución no necesita saltos dramáticos para producir cambios importantes. Lo que parecía insignificante resultó ser fundamental. A veces las transformaciones más grandes comienzan con modificaciones casi invisibles. Facto 24. Durante mucho tiempo, la idea de que el clima de la Tierra podía cambiar de manera significativa en escalas relativamente cortas fue cuestionada. Se pensaba que los cambios climáticos ocurrían solo en periodos extremadamente largos. Sin embargo, estudios de núcleos de hielo y sedimentos revelaron variaciones climáticas rápidas en la historia del planeta. Estos hallazgos sorprendieron a muchos científicos, ya que mostraban un sistema más dinámico de lo esperado. Hoy entendemos que el clima puede responder a múltiples factores de forma compleja. Lo que antes parecía estabilidad absoluta resultó ser una ilusión. La Tierra tiene una historia de cambios constantes, algunos de ellos más rápidos de lo que se creía posible. Facto 25. La idea de que la materia oscura constituía una gran parte del universo fue inicialmente recibida con escepticismo. No emitía luz, no podía observarse directamente y parecía una solución conveniente a problemas matemáticos. Sin embargo, las observaciones de galaxias mostraban movimientos que no podían explicarse solo con la materia visible. Con el tiempo, múltiples líneas de evidencia apuntaron a la existencia de esta forma de materia invisible. Hoy se estima que la mayor parte del universo está compuesta por algo que no podemos ver directamente.
Lo que comenzó como una hipótesis incómoda se convirtió en uno de los mayores misterios de la física moderna. A veces, lo más importante del universo es precisamente lo que no podemos observar. Facto 26. Durante mucho tiempo, la idea de que los microbios podían vivir en condiciones extremas, como temperaturas cercanas al punto de ebullición o ambientes altamente ácidos, parecía absurda. La vida, según se pensaba, requería condiciones suaves y estables. Sin embargo, el descubrimiento de extremófilos en lugares como fuentes termales y volcanes submarinos cambió completamente esa percepción. Estos organismos no solo sobrevivían, sino que prosperaban en entornos que antes se consideraban incompatibles con la vida. Al principio, muchos científicos dudaron de estos hallazgos, pensando que eran errores o contaminaciones. Hoy sabemos que la vida es increíblemente adaptable. Este descubrimiento también amplió las posibilidades de encontrar vida en otros planetas. Lo que antes parecía una excepción improbable, se convirtió en una nueva norma biológica. La vida encuentra caminos incluso en los lugares más inhóspitos. Facto 27. La idea de que las emociones podían tener un impacto directo en la salud física fue durante mucho tiempo considerada poco científica. Durante años, la medicina separó estrictamente la mente del cuerpo. Sin embargo, investigaciones en psicología y medicina comenzaron a mostrar que el estrés, la ansiedad y otros estados emocionales podían influir en el sistema inmunológico y en la recuperación de enfermedades. Al principio, estos hallazgos fueron recibidos con cautela, ya que parecía difícil medir y cuantificar estas conexiones. Con el tiempo, la evidencia se volvió más sólida. Hoy, disciplinas como la psiconeuroinmunología estudian estas interacciones de manera rigurosa. Lo que antes se veía como una idea vaga, ahora forma parte de la medicina moderna. El cuerpo y la mente no funcionan de manera independiente, sino como un sistema profundamente interconectado. Facto 28. Durante mucho tiempo, la idea de que los dinosaurios estaban relacionados con las aves modernas parecía ridícula. La imagen popular de los dinosaurios como reptiles pesados y lentos no encajaba con la idea de criaturas ágiles capaces de volar. Sin embargo, descubrimientos fósiles comenzaron a mostrar características compartidas, como estructuras óseas similares y la presencia de plumas en algunas especies. Al principio, esta conexión fue recibida con escepticismo, pero con el tiempo, la evidencia acumulada se volvió contundente. Hoy sabemos que las aves son descendientes directos de ciertos dinosaurios. Lo que antes parecía una comparación absurda terminó siendo una de las conclusiones más importantes de la paleontología. Cada vez que ves un pájaro, estás observando una versión moderna de un linaje antiguo. Facto 29. La idea de que el ADN podía ser editado de manera precisa fue considerada durante mucho tiempo una fantasía futurista. Manipular el código genético con exactitud parecía demasiado complejo para ser viable. Sin embargo, el desarrollo de herramientas como CRISPR cambió radicalmente esta percepción. Este sistema permite modificar genes de forma específica y relativamente sencilla en comparación con métodos anteriores. Al principio, muchos dudaban de su aplicabilidad general, pero en pocos años se convirtió en una herramienta fundamental en biología y medicina. Hoy se utiliza para estudiar enfermedades, desarrollar tratamientos y comprender mejor la genética. Lo que antes parecía imposible ahora es una realidad tecnológica con implicaciones profundas. La capacidad de editar la vida plantea nuevas preguntas éticas y científicas que apenas estamos comenzando a explorar. Facto 30. Durante mucho tiempo, la idea de que las bacterias podían comunicarse entre sí parecía innecesaria. Se pensaba que eran organismos simples que actuaban de forma independiente. Sin embargo, investigaciones demostraron que las bacterias utilizan señales químicas para coordinar su comportamiento en un proceso conocido como quorum sensing. Esto les permite actuar como grupos organizados, formando biopelículas o activando mecanismos colectivos. Al principio, esta idea fue recibida con sorpresa, ya que implicaba un nivel de organización inesperado. Hoy se reconoce como un fenómeno clave en microbiología.
Lo que antes se consideraba simplicidad resultó ser una forma sofisticada de interacción. Las bacterias no solo existen, también colaboran y toman decisiones colectivas. Facto 31. La idea de que el cuerpo humano contiene más células microbianas que humanas fue inicialmente difícil de aceptar. Durante mucho tiempo se pensó que el cuerpo era esencialmente humano en su totalidad. Sin embargo, estudios del microbioma revelaron que estamos habitados por una enorme cantidad de microorganismos que desempeñan funciones esenciales. Estos microbios ayudan en la digestión, protegen contra patógenos y participan en procesos metabólicos. Al principio, este concepto generó incomodidad, ya que cambiaba la percepción de la identidad biológica. Hoy sabemos que somos ecosistemas complejos. Lo que antes parecía una invasión se entiende ahora como una simbiosis fundamental para la salud. La frontera entre nosotros y ellos resulta ser mucho más difusa de lo que imaginábamos. Facto 32. Durante años, la idea de que el cerebro podía generar electricidad medible parecía extraña. Aunque se sabía que había actividad nerviosa, la posibilidad de registrarla directamente fue inicialmente cuestionada. Con el desarrollo del electroencefalograma, se demostró que el cerebro produce patrones eléctricos que pueden ser medidos y analizados. Esto abrió nuevas posibilidades para el diagnóstico y estudio de trastornos neurológicos. Al principio, algunos dudaban de la utilidad práctica de estas mediciones. Hoy, el EEG es una herramienta estándar en medicina. Lo que antes parecía una curiosidad técnica se convirtió en una ventana directa al funcionamiento cerebral. La actividad eléctrica del cerebro permitió transformar lo invisible en datos observables. Facto 33. La idea de que existían múltiples universos fue durante mucho tiempo considerada puramente especulativa. Aunque surgió en algunos modelos teóricos, muchos científicos la veían como una extensión innecesaria de las teorías existentes. Sin embargo, ciertos desarrollos en cosmología e inflación sugirieron que nuestro universo podría ser solo uno entre muchos. Esta idea sigue siendo debatida, pero ha ganado terreno en discusiones científicas serias. Lo que antes parecía una extravagancia teórica, ahora es una posibilidad considerada en algunos modelos. Aunque aún no hay evidencia directa, el concepto ha cambiado la forma en que se piensa sobre la realidad. A veces, lo que parece más improbable es simplemente lo más difícil de comprobar. Facto 34. Durante mucho tiempo, la idea de que los recuerdos podían modificarse después de ser formados parecía contradictoria. Se pensaba que la memoria era un registro fijo de experiencias pasadas. Sin embargo, estudios en neurociencia demostraron que los recuerdos son dinámicos y pueden cambiar cada vez que se recuerdan. Este proceso, conocido como reconsolidación, implica que la memoria no es una copia exacta del pasado. Al principio, esta idea generó escepticismo, ya que desafiaba la confianza en la memoria humana. Hoy se acepta ampliamente que recordar es también reinterpretar. Lo que antes parecía una función estática resultó ser un proceso activo y flexible. La memoria no solo guarda el pasado, también lo reconstruye constantemente. Facto 35. La idea de que el sonido podía influir en la estructura de la materia parecía más arte que ciencia. Sin embargo, experimentos en cimática demostraron que las vibraciones pueden organizar partículas en patrones específicos. Al principio, esto fue visto como una curiosidad visual sin gran relevancia científica. Pero estudios posteriores mostraron que las ondas sonoras pueden afectar sistemas físicos de maneras medibles. Aunque no implica efectos extraordinarios, sí revela una interacción real entre energía y materia. Lo que antes parecía una simple demostración estética, terminó siendo un campo de estudio interesante. La ciencia encontró orden donde antes solo se veía ruido. Facto 36. Durante mucho tiempo, la idea de que los virus podían influir en la evolución de especies complejas parecía improbable. Se los consideraba simples agentes infecciosos, sin un papel constructivo en la biología. Sin embargo, estudios genéticos revelaron que una parte significativa del ADN humano
proviene de antiguos virus que se integraron en el genoma de nuestros antepasados. Algunos de estos fragmentos virales incluso cumplen funciones esenciales, como en el desarrollo de la placenta en mamíferos. Al principio, esta idea fue recibida con cautela, ya que cambiaba la percepción de los virus de enemigos a participantes evolutivos. Hoy sabemos que la evolución no es solo competencia, sino también integración. Lo que antes parecía una amenaza constante, resultó ser también una fuente inesperada de innovación biológica. Facto 37. La idea de que las plantas podían comunicarse entre sí fue durante mucho tiempo descartada como una exageración romántica. Se pensaba que eran organismos pasivos, sin interacción compleja. Sin embargo, investigaciones demostraron que las plantas pueden enviar señales químicas a través del aire o del suelo para advertir a otras sobre peligros, como herbívoros. Además, redes subterráneas de hongos permiten el intercambio de nutrientes e información entre diferentes plantas. Este sistema, a veces llamado red micorrízica, desafió la visión tradicional de los ecosistemas. Al principio muchos científicos fueron escépticos, pero la evidencia experimental creció. Hoy se reconoce que los bosques funcionan como sistemas interconectados. Lo que parecía una metáfora resultó ser una realidad biológica compleja y fascinante. Facto 38. Durante décadas, la idea de que el universo estaba compuesto principalmente por algo distinto a la materia ordinaria parecía exagerada. Aunque ya se hablaba de materia oscura, la propuesta de energía oscura, una fuerza que impulsa la expansión acelerada del universo, fue aún más difícil de aceptar. Cuando observaciones de supernovas indicaron que la expansión no solo continuaba sino que se aceleraba, muchos científicos quedaron sorprendidos. Era una conclusión que desafiaba expectativas previas. Con el tiempo, la evidencia se volvió sólida y consistente. Hoy se estima que la mayor parte del universo está formada por energía oscura. Lo que comenzó como una anomalía terminó redefiniendo la cosmología. El universo no solo se expande, lo hace cada vez más rápido. Facto 39. La idea de que los animales podían utilizar herramientas fue inicialmente considerada exclusiva de los humanos. Durante mucho tiempo, el uso de herramientas se vio como una señal de inteligencia única. Sin embargo, observaciones en primates, aves e incluso algunos mamíferos marinos demostraron lo contrario. Chimpancés usando palos para extraer termitas, cuervos resolviendo problemas complejos y nutrias utilizando piedras son ejemplos claros. Al principio, algunos científicos intentaron minimizar estos comportamientos, pero la evidencia acumulada cambió la perspectiva. Hoy sabemos que la inteligencia está distribuida de formas diversas en la naturaleza. Lo que antes parecía una línea clara entre humanos y animales resultó ser mucho más difusa. La capacidad de resolver problemas no es exclusiva de nuestra especie. Facto 40. Durante mucho tiempo, la idea de que el intestino podía influir en el cerebro fue considerada poco seria. Se pensaba que el sistema digestivo tenía funciones limitadas a la nutrición. Sin embargo, investigaciones sobre el eje intestino-cerebro revelaron una comunicación constante entre ambos sistemas. Microorganismos intestinales pueden influir en el estado de ánimo, el comportamiento y ciertos procesos neurológicos. Al principio, esta conexión fue recibida con escepticismo, ya que parecía difícil de demostrar. Con el tiempo, los estudios confirmaron estas interacciones. Hoy se investiga su papel en trastornos como la ansiedad y la depresión. Lo que antes parecía una idea marginal, ahora es un campo activo de investigación. El cuerpo humano sigue revelando conexiones inesperadas. Facto 41. La idea de que los continentes podían haber estado unidos en un supercontinente parecía una extrapolación excesiva incluso después de aceptarse la deriva continental. Sin embargo, con el avance de la geología, surgió el concepto de Pangea, una masa continental única que existió hace cientos de millones de años. Al principio, algunos dudaron de la escala de esta reconstrucción, pero la evidencia geológica, paleontológica y climática coincidía. Hoy, la existencia de Pangea es ampliamente aceptada. Lo que antes parecía una reconstrucción imaginativa,
resultó ser una fase real en la historia de la Tierra. El planeta ha cambiado de forma muchas veces y seguirá haciéndolo. Facto 42. Durante años, la idea de que la conciencia podía estudiarse científicamente fue considerada demasiado abstracta. Muchos pensaban que era un fenómeno imposible de medir. Sin embargo, avances en neurociencia permitieron identificar correlaciones entre actividad cerebral y estados conscientes. Aunque aún no se comprende completamente, la conciencia ya no se considera un misterio inaccesible. Al principio, este campo fue visto con escepticismo. Hoy es un área activa de investigación. Lo que antes parecía filosófico ahora tiene bases experimentales. La ciencia está comenzando a explorar uno de los aspectos más complejos de la existencia humana. Facto 43. La idea de que los océanos podían influir en el clima global de forma decisiva fue subestimada durante mucho tiempo. Se pensaba que eran masas de agua relativamente pasivas. Sin embargo, estudios sobre corrientes oceánicas demostraron su papel clave en la distribución del calor en el planeta. Fenómenos como el Niño mostraron cómo cambios en el océano podían afectar el clima a escala global. Al principio, estos efectos parecían aislados. Con el tiempo se comprendió su impacto sistemático. Hoy sabemos que los océanos son componentes activos del sistema climático. Lo que antes parecía secundario resultó ser esencial para entender el clima terrestre. Facto 44. Durante mucho tiempo, la idea de que la inteligencia artificial podía aprender por sí misma fue considerada limitada. Se pensaba que las máquinas solo podían seguir instrucciones programadas. Sin embargo, el desarrollo del aprendizaje automático mostró que los sistemas podían mejorar su rendimiento mediante la experiencia. Redes neuronales artificiales comenzaron a reconocer patrones complejos. Al principio, los resultados eran modestos, pero con el aumento de datos y capacidad computacional, los avances se aceleraron. Hoy, la inteligencia artificial es capaz de realizar tareas sofisticadas. Lo que antes parecía una herramienta rígida se convirtió en un sistema adaptable. La tecnología superó expectativas iniciales. Facto 45. La idea de que la realidad física podía depender del observador fue una de las más difíciles de aceptar en la historia de la ciencia. La mecánica cuántica introdujo conceptos donde el acto de medir influye en el resultado. Experimentos como la doble rendija mostraron comportamientos que desafían la intuición clásica. Al principio, muchos científicos se resistieron a estas implicaciones. Parecían contradecir la objetividad tradicional. Sin embargo, la evidencia experimental fue consistente. Hoy, estos principios forman parte fundamental de la física moderna. Lo que antes parecía una paradoja filosófica es ahora una descripción precisa de ciertos fenómenos. La realidad resultó ser más dependiente del contexto de lo que se pensaba. Facto 46. Durante mucho tiempo, la idea de que los humanos no utilizamos todo nuestro cerebro fue malinterpretada como un mito simplista, pero la versión científica más sutil sí resultó ser cierta en parte. No es que el 90% esté apagado, sino que diferentes regiones se activan según la tarea, y rara vez todo el cerebro trabaja al máximo simultáneamente. Durante años, se pensó que muchas áreas eran inactivas, sin propósito claro. Sin embargo, técnicas modernas de imagen cerebral demostraron que incluso en reposo, el cerebro mantiene una actividad compleja conocida como red por defecto. Lo que parecía inactividad era en realidad organización interna, planificación y mantenimiento cognitivo. La idea inicial fue ridiculizada por simplificada, pero escondía una verdad más profunda. El cerebro no desperdicia espacio, simplemente trabaja de formas menos evidentes de lo que imaginábamos. Facto 47. Durante décadas, la idea de que los animales podían tener cultura fue considerada exagerada. Se asumía que la cultura, entendida como comportamientos aprendidos transmitidos socialmente, era exclusiva de los humanos. Sin embargo, estudios en primates, cetáceos y aves demostraron que ciertos grupos desarrollan tradiciones específicas. Por ejemplo, algunas poblaciones de chimpancés utilizan herramientas de manera distinta según su comunidad, y las orcas muestran técnicas de caza que se transmiten entre generaciones.
Al principio, estos hallazgos fueron recibidos con cautela, ya que redefinían conceptos fundamentales. Hoy, la cultura animal es un campo reconocido. Lo que antes parecía una proyección humana, resultó ser un fenómeno biológico real. La diferencia entre humanos y otras especies no es la existencia de cultura, sino su complejidad y escala. Facto 48. La idea de que el espacio-tiempo podía deformarse hasta generar ondas medibles. Fue durante mucho tiempo una predicción teórica sin evidencia directa. Albert Einstein propuso la existencia de ondas gravitacionales en su teoría de la relatividad general, pero durante décadas muchos dudaron de que pudieran detectarse. Parecía una perturbación demasiado sutil para observarla. Sin embargo, en el siglo XXI, experimentos como LIGO lograron medir estas ondas producidas por la colisión de agujeros negros. Fue una confirmación espectacular de una idea que había permanecido en el terreno teórico durante casi un siglo. Lo que parecía imposible de observar se convirtió en una nueva forma de estudiar el universo. Ahora podemos escuchar eventos cósmicos a través de estas vibraciones. La realidad volvió a demostrar que la teoría a veces solo necesita paciencia. Facto 49. Durante mucho tiempo, la idea de que el olfato humano podía influir en decisiones complejas fue subestimada. Se pensaba que este sentido era relativamente poco importante en comparación con la vista o el oído. Sin embargo, investigaciones demostraron que los olores pueden afectar emociones, memoria y comportamiento de manera significativa. Incluso pueden influir en la percepción social y en la toma de decisiones sin que la persona sea consciente. Al principio, esta influencia fue considerada marginal. Con el tiempo, estudios en neurociencia y psicología confirmaron su impacto. Lo que parecía un sentido secundario resultó ser una herramienta poderosa. El cerebro procesa información olfativa de manera directa, conectándola con regiones emocionales. A veces, decisiones aparentemente racionales están influenciadas por factores que ni siquiera percibimos conscientemente. Facto 50. La idea de que el universo podría tener una geometría no euclidiana parecía innecesariamente complicada durante mucho tiempo. La intuición sugería que el espacio debía comportarse como una extensión plana y predecible. Sin embargo, la relatividad general mostró que la masa y la energía pueden curvar el espacio-tiempo. Esto implica que la geometría del universo no sigue necesariamente las reglas clásicas de Euclides. Al principio, esta idea fue difícil de aceptar porque contradecía la experiencia cotidiana. Con el tiempo, observaciones astronómicas confirmaron que la luz puede desviarse por la gravedad, evidenciando esta curvatura. Lo que parecía una abstracción matemática terminó siendo una descripción precisa del cosmos. El universo no es un escenario rígido, sino una estructura flexible moldeada por su contenido. Facto 51. Durante mucho tiempo, la idea de que el sueño tenía funciones esenciales más allá del descanso fue subestimada. Se pensaba que dormir era simplemente un estado pasivo necesario para recuperar energía. Sin embargo, investigaciones demostraron que el sueño desempeña un papel clave en la consolidación de la memoria, la regulación emocional y la eliminación de desechos metabólicos del cerebro. Al principio, estas funciones no eran evidentes. Con el desarrollo de técnicas de estudio del sueño, se descubrió que diferentes fases cumplen roles específicos. Hoy se reconoce que la falta de sueño afecta profundamente la salud física y mental. Lo que parecía una pausa en la actividad resultó ser un proceso activo y complejo. Dormir no es perder tiempo, es una parte fundamental del funcionamiento del cerebro. Facto 52. La idea de que los organismos podían transferir genes entre especies sin reproducción directa parecía improbable. Durante mucho tiempo se pensó que la herencia genética solo ocurría de padres a hijos. Sin embargo, el fenómeno de transferencia horizontal de genes demostró que organismos, especialmente bacterias, pueden intercambiar material genético directamente. Esto permite una rápida adaptación, como la resistencia a antibióticos. Al principio, este proceso fue considerado raro o insignificante.
Con el tiempo se comprendió su importancia evolutiva. Lo que parecía una excepción resultó ser un mecanismo clave en la biología. La evolución no solo ocurre verticalmente, también puede avanzar lateralmente. Esto cambió la forma de entender la genética y la adaptación. Facto 53. Durante mucho tiempo, la idea de que el hielo podía comportarse como un material dinámico en movimiento parecía contradictoria. Se pensaba que los glaciares eran masas estáticas. Sin embargo, estudios demostraron que los glaciares fluyen lentamente, deformándose bajo su propio peso. Este movimiento es suficiente para esculpir paisajes, formar valles y transportar grandes cantidades de material. Al principio, esta idea fue difícil de aceptar porque el movimiento es extremadamente lento. Pero con observaciones prolongadas se hizo evidente. Hoy sabemos que los glaciares son agentes geológicos activos. Lo que parecía inmóvil resultó estar en constante transformación. Incluso lo que parece sólido puede moverse con el tiempo. Facto 54. Durante mucho tiempo, la idea de que las emociones podían medirse objetivamente fue considerada poco viable. Se pensaba que eran experiencias subjetivas imposibles de cuantificar. Sin embargo, avances en neurociencia y psicofisiología permitieron identificar correlaciones entre estados emocionales y patrones fisiológicos, como actividad cerebral, ritmo cardíaco y respuesta hormonal. Al principio, estos intentos fueron vistos con escepticismo, pero con el tiempo las mediciones se volvieron más precisas. Hoy es posible estudiar emociones de manera científica, aunque no completamente. Lo que parecía intangible comenzó a adquirir forma medible. La ciencia encontró maneras de aproximarse a lo que antes parecía completamente subjetivo. Facto 55. La idea de que el universo observable es solo una pequeña parte de todo lo que existe fue inicialmente difícil de aceptar. Durante mucho tiempo se asumía que lo que podíamos observar representaba la mayor parte del cosmos. Sin embargo, con el desarrollo de la cosmología moderna, se entendió que el universo observable está limitado por la velocidad de la luz y la expansión del espacio. Esto implica que existen regiones que nunca podremos ver. Al principio, esta idea parecía filosófica más que científica, pero hoy es una consecuencia directa de modelos bien establecidos. Lo que vemos es solo una fracción de la realidad. El universo es mucho más grande de lo que nuestra observación permite comprender. Facto 56. Durante mucho tiempo, la idea de que los recuerdos podían almacenarse fuera del cerebro, en cierto sentido funcional, parecía absurda. Sin embargo, estudios en comportamiento y tecnología han demostrado que los humanos dependen cada vez más de sistemas externos para almacenar información, desde escritura hasta dispositivos digitales. Este fenómeno, conocido como memoria extendida, sugiere que la mente no está limitada estrictamente al cerebro. Al principio, esta idea fue vista como una metáfora filosófica, más que como un concepto científico. Pero investigaciones en cognición demostraron que el entorno puede formar parte activa del pensamiento. Lo que antes parecía una exageración terminó siendo una descripción más precisa de cómo procesamos información. Nuestra memoria no es solo biológica, también es cultural y tecnológica. Pensar ya no ocurre solo dentro de la cabeza. Facto 57. La idea de que el tiempo podía tener diferentes ritmos incluso en la Tierra fue considerada irrelevante durante mucho tiempo. Sin embargo, con mediciones extremadamente precisas, se descubrió que la gravedad influye en el paso del tiempo, incluso a escalas pequeñas. Relojes atómicos colocados a diferentes altitudes registran ligeras variaciones temporales. Al principio, estas diferencias parecían insignificantes, casi teóricas. Pero en sistemas tecnológicos avanzados, como la navegación por satélite, estas variaciones deben corregirse constantemente. Lo que parecía una curiosidad científica terminó teniendo consecuencias prácticas. El tiempo no fluye exactamente igual en todos los lugares, incluso en nuestro planeta. La precisión extrema reveló una realidad más compleja de lo que la experiencia cotidiana sugiere. Facto 58. Durante mucho tiempo, la idea de que los océanos producían una parte significativa del oxígeno del planeta fue subestimada.
Se pensaba que los bosques eran los principales responsables de este proceso. Sin embargo, investigaciones mostraron que organismos microscópicos marinos, como el fitoplancton, generan una gran proporción del oxígeno atmosférico. Al principio, este papel fue poco reconocido debido a la invisibilidad de estos organismos. Con el tiempo, estudios ecológicos confirmaron su importancia crítica. Lo que parecía un detalle menor resultó ser fundamental para la vida en la Tierra. La mayor parte del oxígeno que respiramos no proviene de árboles visibles, sino de procesos invisibles en el océano. La escala de lo microscópico supera muchas veces a lo evidente. Facto 59. La idea de que el cuerpo humano puede regenerar ciertos tejidos de forma limitada fue durante mucho tiempo ignorada. Se asumía que la regeneración significativa era exclusiva de organismos simples. Sin embargo, estudios demostraron que tejidos como el hígado pueden regenerarse parcialmente después de daño. Incluso en el cerebro, aunque de forma limitada, se han observado procesos de neurogénesis en ciertas regiones. Al principio, estos hallazgos fueron recibidos con cautela, ya que desafiaban creencias establecidas. Hoy, la medicina investiga activamente estos mecanismos. Lo que parecía una capacidad inexistente resultó ser una función biológica real, aunque compleja. El cuerpo humano posee más capacidades de reparación de lo que se creía anteriormente. Facto 60. Durante mucho tiempo, la idea de que el universo podía contener estructuras a escalas gigantescas fue difícil de aceptar. Se pensaba que las galaxias estaban distribuidas de manera relativamente uniforme. Sin embargo, observaciones detalladas revelaron la existencia de filamentos cósmicos, enormes estructuras que conectan galaxias formando una red. Al principio, esta organización parecía demasiado compleja para ser real, pero mapas del universo confirmaron estos patrones. Lo que antes parecía una distribución caótica resultó ser una arquitectura sorprendentemente estructurada. El universo no es homogéneo, sino organizado en escalas enormes. Esta red cósmica redefine nuestra comprensión de la distribución de la materia. Facto 61. La idea de que los animales podían anticipar desastres naturales fue durante mucho tiempo considerada anecdótica. Historias sobre comportamientos extraños antes de terremotos o tsunamis eran vistas como coincidencias. Sin embargo, investigaciones sugieren que algunos animales pueden detectar señales sutiles, como vibraciones o cambios en el campo magnético. Aunque no se comprende completamente, existe evidencia de comportamientos consistentes en ciertos casos. Al principio, la ciencia evitaba estas observaciones por falta de mecanismos claros. Hoy se estudian con mayor seriedad. Lo que parecía superstición podría tener una base biológica real. La sensibilidad de algunos animales supera nuestras capacidades en ciertos aspectos. Facto 62. Durante mucho tiempo, la idea de que el cerebro podía simular experiencias completas sin estímulos externos parecía exagerada. Sin embargo, estudios sobre sueños y visualización mental demostraron que el cerebro puede generar percepciones complejas de manera interna. Durante el sueño, regiones cerebrales activas producen experiencias que pueden sentirse completamente reales. Al principio, esto se interpretaba como actividad sin sentido. Con el tiempo se descubrió que los sueños cumplen funciones cognitivas importantes. Lo que parecía un proceso caótico resultó ser parte del funcionamiento normal del cerebro. La mente puede construir realidades completas sin necesidad de entrada externa. Facto 63. La idea de que pequeñas partículas podían existir en múltiples estados al mismo tiempo fue una de las más difíciles de aceptar. La superposición cuántica desafiaba completamente la intuición clásica. Durante mucho tiempo se consideró una curiosidad teórica sin aplicación práctica. Sin embargo, experimentos confirmaron este comportamiento en sistemas controlados. Hoy, este principio es la base de tecnologías emergentes como la computación cuántica. Lo que parecía una paradoja se convirtió en una herramienta potencial. La realidad a escala microscópica no sigue las reglas del mundo cotidiano. La naturaleza es más extraña de lo que la lógica clásica permite imaginar. Facto 64. Durante mucho tiempo, la idea de que el calor interno de la Tierra provenía en parte de la desintegración radiactiva
fue subestimada. Se pensaba que el calor era principalmente residual de la formación del planeta. Sin embargo, estudios geofísicos demostraron que elementos radiactivos contribuyen significativamente al calor interno. Este proceso mantiene la actividad geológica, incluyendo volcanes y tectónica de placas. Al principio, esta fuente de energía fue poco considerada. Con el tiempo se reconoció su importancia. Lo que parecía un detalle secundario resultó ser un motor fundamental del planeta. La energía interna de la Tierra es más compleja de lo que se creía. Facto 65. La idea de que la información podía tener un papel físico en el universo fue considerada filosófica durante mucho tiempo. Sin embargo, desarrollos en física y teoría de la información mostraron que la información está profundamente relacionada con procesos físicos. Conceptos como la entropía y la conservación de la información sugieren que no es simplemente abstracta. Al principio, esta conexión fue difícil de aceptar porque cruzaba disciplinas. Hoy, la información se considera un componente fundamental en la descripción del universo. Lo que antes parecía una idea conceptual, ahora tiene implicaciones físicas reales. La realidad no solo está hecha de materia y energía, sino también de información. Facto 66. Durante mucho tiempo, la idea de que los volcanes podían influir en el clima global parecía exagerada. Se los veía como eventos locales, espectaculares pero limitados. Sin embargo, estudios históricos y geológicos demostraron que grandes erupciones pueden liberar enormes cantidades de ceniza y aerosoles a la atmósfera, bloqueando parcialmente la radiación solar. Ejemplos como la erupción del Tambora en 1815 provocaron descensos globales de temperatura, generando lo que se conoció como el año sin verano. Al principio, estos efectos fueron considerados coincidencias. Con el tiempo, la relación se volvió evidente. Lo que parecía un fenómeno aislado resultó tener consecuencias planetarias. Los volcanes no solo moldean la Tierra físicamente, también pueden alterar temporalmente su clima. Facto 67. La idea de que el cuerpo humano produce su propia electricidad en niveles medibles fue durante mucho tiempo subestimada. Aunque se conocía la actividad nerviosa, su magnitud funcional no era completamente comprendida. Con el avance de la bioelectricidad, se descubrió que señales eléctricas regulan funciones clave, desde el latido del corazón hasta la comunicación neuronal. Al principio, esta actividad se consideraba un detalle fisiológico menor. Hoy se reconoce como fundamental para la vida. Incluso existen tecnologías médicas que utilizan impulsos eléctricos para tratar enfermedades. Lo que parecía una característica secundaria resultó ser el lenguaje interno del cuerpo. Sin electricidad, el organismo simplemente no funcionaría. Facto 68. Durante mucho tiempo, la idea de que los genes podían encenderse o apagarse, dependiendo del entorno, parecía una extensión innecesaria de la genética clásica. Sin embargo, investigaciones más profundas en epigenética demostraron que factores como la alimentación, el estrés o la exposición ambiental pueden modificar la expresión genética sin alterar el ADN. Aunque este concepto ya había sido insinuado, su alcance fue inicialmente subestimado. Con el tiempo, se comprobó que estos cambios pueden incluso transmitirse a la descendencia en ciertos casos. Lo que parecía una excepción curiosa resultó ser una capa esencial de regulación biológica. La genética no es un destino fijo, sino un sistema dinámico influenciado por el entorno. Facto 69. La idea de que los relámpagos podían desempeñar un papel en el origen de la vida fue considerada especulativa durante mucho tiempo. Sin embargo, experimentos como el de Miller-Urey demostraron que descargas eléctricas en una atmósfera primitiva podían generar compuestos orgánicos básicos. Al principio, estos resultados fueron recibidos con cautela, ya que simplificaban un proceso extremadamente complejo. Pero con el tiempo, se entendió que estos experimentos mostraban posibles caminos hacia la formación de moléculas esenciales. Lo que parecía una idea simplista resultó ser una pieza importante en el estudio del origen de la vida. La electricidad no solo ilumina el cielo, también pudo haber contribuido a iniciar la biología. Facto 70.
Durante mucho tiempo, la idea de que los humanos podían influir significativamente en el clima global fue considerada exagerada. Se pensaba que la naturaleza era demasiado grande para ser afectada por actividades humanas. Sin embargo, con el desarrollo de modelos climáticos y datos históricos, se demostró que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un impacto medible en la temperatura global. Al principio, estas advertencias fueron minimizadas. Con el tiempo, la evidencia se volvió contundente. Lo que parecía una preocupación lejana se convirtió en un tema central de la ciencia moderna. La actividad humana tiene consecuencias a escala planetaria. Facto 71. La idea de que el universo tenía una edad finita fue durante mucho tiempo debatida intensamente. Algunos modelos sugerían un universo eterno. Sin embargo, con el desarrollo de la cosmología moderna y la observación de la expansión universal, se pudo estimar su edad aproximada. Al principio, estas estimaciones eran imprecisas. Con el tiempo se refinaron gracias a nuevas técnicas y observaciones. Hoy sabemos que el universo tiene miles de millones de años. Lo que antes era una cuestión filosófica se convirtió en una medición científica. El tiempo cósmico dejó de ser abstracto para volverse cuantificable. Facto 72. Durante mucho tiempo, la idea de que las células podían suicidarse de forma programada parecía contradictoria. La muerte celular se veía como un fallo, no como un proceso controlado. Sin embargo, el descubrimiento de la apoptosis mostró que las células pueden activamente iniciar su propia destrucción como parte del desarrollo y mantenimiento del organismo. Al principio, este concepto fue difícil de aceptar. Con el tiempo, se entendió su importancia en la prevención de enfermedades y en el desarrollo embrionario. Lo que parecía un error biológico resultó ser un mecanismo esencial. La muerte celular también es parte de la vida. Facto 73. La idea de que los planetas podían migrar dentro de sus sistemas fue considerada improbable durante mucho tiempo. Se pensaba que los planetas se formaban y permanecían en órbitas estables. Sin embargo, estudios de exoplanetas mostraron configuraciones que solo podían explicarse mediante migración orbital. Al principio, esto parecía una anomalía. Con el tiempo se convirtió en un modelo aceptado. Lo que antes parecía un sistema ordenado resultó ser dinámico y cambiante. Los planetas no siempre permanecen donde nacen. Facto 74. Durante mucho tiempo, la idea de que el cuerpo humano podía adaptarse rápidamente a cambios extremos fue subestimada. Se pensaba que la adaptación requería largos periodos evolutivos. Sin embargo, estudios en fisiología demostraron que el cuerpo puede ajustarse en cuestión de días o semanas a condiciones como altitud elevada o temperaturas extremas. Al principio, estas adaptaciones parecían limitadas. Hoy se entienden como procesos complejos y eficientes. Lo que parecía rigidez resultó ser flexibilidad biológica. El cuerpo humano es más adaptable de lo que se creía. Facto 75. La idea de que el universo podía contener regiones completamente diferentes en sus propiedades físicas fue considerada extrema. Sin embargo, ciertos modelos cosmológicos sugieren variaciones en constantes físicas a gran escala. Aunque aún es un campo en desarrollo, la posibilidad ha ganado interés científico. Lo que antes parecía pura especulación, ahora se investiga con herramientas más avanzadas. La realidad podría ser más diversa de lo que nuestra región observable sugiere. Facto 76. Durante mucho tiempo, la idea de que las bacterias podían influir directamente en el clima parecía exagerada. Sin embargo, investigaciones demostraron que ciertos microorganismos marinos liberan compuestos como el dimetilsulfuro, que contribuyen a la formación de nubes. Estas nubes reflejan radiación solar, afectando la temperatura global. Al principio, este vínculo fue considerado demasiado indirecto para ser relevante. Con el tiempo se comprendió que incluso procesos microscópicos pueden tener consecuencias a gran escala. Lo que parecía insignificante resultó ser parte de un sistema climático complejo. La vida no solo se adapta al entorno, también lo modifica activamente. La influencia de organismos invisibles se extiende mucho más allá de lo que se creía. Facto 77.
La idea de que los animales podían poseer sentido del tiempo fue durante mucho tiempo subestimada. Se pensaba que reaccionaban solo a estímulos inmediatos. Sin embargo, estudios en diversas especies demostraron que pueden anticipar eventos, recordar secuencias y adaptarse a patrones temporales. Desde aves que migran con precisión hasta mamíferos que esperan recompensas en intervalos específicos, el tiempo es una variable que muchos organismos manejan activamente. Al principio, estos comportamientos fueron interpretados como simples reflejos. Con el tiempo se reconoció una capacidad más compleja. Lo que parecía instinto resultó implicar memoria y predicción. La percepción del tiempo no es exclusiva de los humanos. Facto 78. Durante mucho tiempo, la idea de que la corteza terrestre podía almacenar grandes cantidades de carbono fue subestimada. Se pensaba que la atmósfera y los océanos eran los principales reservorios. Sin embargo, estudios geológicos demostraron que procesos como la formación de rocas carbonatadas capturan carbono durante millones de años. Este almacenamiento juega un papel clave en la regulación del clima a largo plazo. Al principio, este mecanismo fue poco considerado en modelos climáticos. Con el tiempo, su importancia se volvió evidente. Lo que parecía un proceso lento e irrelevante resultó ser fundamental para la estabilidad del planeta. La geología también participa en el equilibrio climático. Facto 79. La idea de que el cerebro podía anticipar decisiones antes de que una persona fuera consciente de ellas fue inicialmente desconcertante. Experimentos en neurociencia mostraron actividad cerebral que precede a decisiones conscientes por fracciones de segundo. Al principio, esto generó debates sobre el libre albedrío. Muchos consideraron estos resultados problemáticos o mal interpretados. Sin embargo, estudios posteriores confirmaron patrones similares. Lo que parecía una anomalía se convirtió en un área de investigación activa. La mente consciente no siempre es el origen inmediato de nuestras decisiones. El cerebro prepara acciones antes de que se vuelvan conscientes. Facto 80. Durante mucho tiempo, la idea de que los océanos profundos podían influir en la circulación global fue subestimada. Se pensaba que las corrientes superficiales eran las principales responsables del transporte de calor. Sin embargo, el descubrimiento de la circulación termoalina mostró un sistema global impulsado por diferencias de temperatura y salinidad. Este cinturón transportador mueve agua a través de todo el planeta. Al principio su escala fue difícil de imaginar. Con el tiempo se convirtió en un concepto clave en oceanografía. Lo que parecía un proceso lento resultó ser esencial para el equilibrio climático. Los océanos conectan el planeta de formas invisibles. Facto 81. La idea de que los metales podían recordar su forma original parecía contradictoria. Sin embargo, materiales conocidos como aleaciones con memoria de forma demostraron esta capacidad. Después de deformarse, pueden recuperar su forma al calentarse. Al principio, este fenómeno fue visto como una curiosidad de laboratorio. Con el tiempo, encontró aplicaciones en medicina, ingeniería y tecnología. Lo que parecía un comportamiento extraño resultó ser una propiedad útil. La materia puede responder al entorno de maneras sofisticadas. No todo material es pasivo como se creía. Facto 82. Durante mucho tiempo, la idea de que el polvo cósmico era relevante para la formación de planetas fue subestimada. Se pensaba que los planetas se formaban principalmente a partir de grandes masas de material. Sin embargo, estudios demostraron que pequeñas partículas de polvo juegan un papel crucial en las etapas iniciales de la formación planetaria. Estas partículas se agrupan progresivamente hasta formar cuerpos mayores. Al principio su importancia fue ignorada. Con el tiempo se reconoció como fundamental. Lo pequeño puede ser el inicio de estructuras gigantescas. Facto 83. La idea de que los humanos podían detectar cambios mínimos en el ambiente sin ser conscientes de ello fue durante mucho tiempo considerada poco relevante. Sin embargo, estudios mostraron que el cerebro procesa información subliminal que influye en decisiones y percepciones. Al principio, estos efectos fueron considerados marginales.
Con el tiempo se demostraron en múltiples contextos. Lo que parecía insignificante resultó tener impacto real. La percepción humana es más compleja de lo que parece. Facto 84. Durante mucho tiempo, la idea de que los rayos cósmicos podían influir en procesos terrestres fue considerada especulativa. Sin embargo, investigaciones sugieren que pueden afectar la formación de nubes y ciertos procesos atmosféricos. Aunque el tema sigue en estudio, ha ganado atención científica. Lo que antes parecía irrelevante ahora se investiga con mayor rigor. El espacio no está completamente desconectado de la Tierra. Facto 85. La idea de que el universo podría no ser completamente homogéneo a gran escala fue inicialmente debatida. Se asumía uniformidad en grandes distancias. Sin embargo, observaciones detalladas revelaron estructuras gigantes que desafían esa suposición. Esto ha llevado a revisar ciertos modelos cosmológicos. Lo que parecía un principio sólido ahora se examina con mayor cuidado. El universo sigue mostrando sorpresas incluso en sus escalas más grandes. Facto 86. Durante mucho tiempo, la idea de que los campos magnéticos podían existir sin una fuente visible inmediata parecía desconcertante. Se pensaba que todo campo debía estar claramente asociado a un objeto físico identificable. Sin embargo, estudios en física mostraron que los campos pueden extenderse y persistir en el espacio, incluso cuando la fuente no es evidente en el entorno inmediato. Este concepto se volvió especialmente relevante en la comprensión del campo magnético terrestre, que protege al planeta de radiación solar. Al principio, su origen profundo fue difícil de explicar completamente. Con el tiempo se entendió que el movimiento del hierro fundido en el núcleo terrestre genera este campo mediante un proceso conocido como dínamo. Lo que parecía un fenómeno invisible y abstracto resultó ser un sistema dinámico fundamental para la vida. Sin este escudo magnético, la atmósfera misma podría haberse perdido hace millones de años. Facto 87. La idea de que los humanos podían percibir patrones incluso donde no existen fue inicialmente vista como un error cognitivo sin mayor relevancia científica. Sin embargo, estudios en psicología demostraron que esta tendencia, conocida como pareidolia, tiene raíces profundas en la evolución. Detectar patrones rápidamente, incluso falsos, pudo haber ofrecido ventajas de supervivencia en entornos peligrosos. Al principio se consideraba simplemente una curiosidad mental. Con el tiempo se entendió como una característica fundamental del procesamiento cognitivo. Lo que parecía una falla resultó ser una estrategia adaptativa. El cerebro humano prefiere equivocarse detectando algo que no está ahí antes que ignorar una posible amenaza real. Esta inclinación sigue influyendo en cómo interpretamos el mundo, desde reconocer rostros en objetos hasta encontrar significados en datos complejos. Facto 88. Durante mucho tiempo, la idea de que los océanos podían almacenar calor durante largos periodos y liberarlo lentamente fue subestimada. Se pensaba que el calor atmosférico era el principal factor en cambios de temperatura global. Sin embargo, investigaciones demostraron que los océanos actúan como enormes reservorios térmicos, absorbiendo y redistribuyendo energía a lo largo del tiempo. Este proceso amortigua cambios bruscos en el clima, pero también puede retrasar sus efectos. Al principio, esta capacidad fue poco considerada en modelos climáticos. Con el tiempo se convirtió en un componente esencial para entender el sistema climático. Lo que parecía un simple cuerpo de agua resultó ser un regulador térmico planetario. Sin esta función, las variaciones climáticas serían mucho más extremas y rápidas de lo que conocemos. Facto 89. La idea de que la luz podía transportar impulso y ejercer presión física parecía contraintuitiva durante mucho tiempo. Se asumía que la luz solo transportaba energía, no fuerza. Sin embargo, experimentos demostraron que los fotones pueden ejercer una presión, aunque extremadamente pequeña. Este fenómeno, conocido como presión de radiación, fue inicialmente difícil de medir. Con el tiempo se confirmó y hoy tiene aplicaciones en conceptos como velas solares para naves espaciales.
Lo que parecía insignificante resultó ser una propiedad real de la luz. Incluso algo sin masa puede influir físicamente en objetos. Este descubrimiento amplió la comprensión de la interacción entre energía y materia. La luz no solo ilumina, también empuja. Facto 90. Durante mucho tiempo, la idea de que el cerebro humano podía reorganizar funciones después de una lesión fue considerada limitada. Se pensaba que ciertas áreas eran irreemplazables. Sin embargo, estudios en neurociencia demostraron que otras regiones pueden asumir funciones perdidas, especialmente con rehabilitación. Este fenómeno de reorganización funcional mostró una flexibilidad inesperada. Al principio, estos casos eran considerados excepcionales. Con el tiempo, se entendió como una propiedad general del sistema nervioso. Lo que parecía una estructura rígida resultó ser adaptable. El cerebro no solo cambia con el aprendizaje, también responde a daños de maneras complejas. Esta capacidad ha transformado enfoques médicos y terapéuticos. Facto 91. La idea de que el vacío cuántico podía generar efectos medibles en el mundo real fue durante mucho tiempo considerada puramente teórica. Sin embargo, fenómenos como el efecto Casimir demostraron que incluso el vacío puede producir fuerzas observables entre objetos muy cercanos. Este efecto surge de fluctuaciones cuánticas constantes. Al principio parecía una curiosidad matemática sin consecuencias prácticas. Con el tiempo se confirmó experimentalmente. Lo que se entendía como ausencia total resultó ser un entorno dinámico. Incluso el vacío tiene propiedades físicas. Este descubrimiento cambió la forma de entender la naturaleza fundamental del espacio. La nada no es realmente nada. Facto 92. Durante mucho tiempo la idea de que los organismos podían influir en la geología del planeta fue subestimada. Se pensaba que los procesos geológicos eran completamente independientes de la vida. Sin embargo, estudios demostraron que organismos como bacterias y plantas pueden alterar la composición del suelo, influir en la formación de minerales e incluso participar en ciclos químicos globales. Al principio, este impacto fue considerado marginal. Con el tiempo se reconoció su importancia en la historia del planeta. Lo que parecía insignificante resultó ser un factor clave en la evolución de la Tierra. La vida no solo habita el planeta, también lo transforma activamente. Facto 93. La idea de que el universo podría tener fluctuaciones iniciales extremadamente pequeñas que determinaron su estructura actual fue durante mucho tiempo abstracta. Sin embargo, estudios del fondo cósmico de microondas revelaron variaciones mínimas en temperatura que corresponden a esas fluctuaciones primordiales. Estas pequeñas diferencias crecieron con el tiempo hasta formar galaxias y estructuras mayores. Al principio, estas variaciones eran difíciles de detectar. Con el avance tecnológico, se pudieron medir con precisión. Lo que parecía insignificante resultó ser fundamental. Grandes estructuras cósmicas nacieron de diferencias casi imperceptibles. El universo se construyó a partir de detalles mínimos. Facto 94. Durante mucho tiempo, la idea de que el cuerpo humano podía influir en su propio sistema inmunológico mediante pensamientos y emociones fue vista con escepticismo. Sin embargo, investigaciones en psiconeuroinmunología demostraron que existe una conexión real entre mente y respuesta inmune. Estrés crónico, por ejemplo, puede debilitar la capacidad del cuerpo para defenderse. Al principio, estas conexiones eran difíciles de demostrar con claridad. Con el tiempo, la evidencia se fortaleció. Lo que parecía una idea difusa resultó ser un fenómeno medible. La salud no depende solo de factores físicos, sino también de estados mentales. El organismo funciona como un sistema integrado. Facto 95. La idea de que el universo podría continuar expandiéndose indefinidamente fue durante mucho tiempo una posibilidad entre varias. Algunos modelos sugerían que eventualmente podría detenerse o colapsar. Sin embargo, observaciones modernas indican que la expansión no solo continúa, sino que se acelera. Esto implica que el universo podría volverse cada vez más frío y disperso con el tiempo. Al principio, esta conclusión fue sorprendente. Con el tiempo se integró en el modelo cosmológico actual.
Lo que parecía una hipótesis entre muchas se convirtió en la explicación dominante. El destino del universo parece estar definido por una expansión sin fin. Facto 96. Durante mucho tiempo, la idea de que el universo podía contener ecos del Big Bang, aún detectables en la actualidad, parecía una especulación difícil de verificar. Sin embargo, en 1965 se descubrió la radiación cósmica de fondo, una señal débil pero constante que llena todo el espacio observable. Este hallazgo fue inicialmente inesperado, ya que no encajaba perfectamente en los modelos dominantes de la época. Con el tiempo se comprendió que esta radiación es un remanente directo del universo temprano, cuando era extremadamente caliente y denso. Lo que parecía ruido en las mediciones resultó ser una huella fundamental del origen cósmico. Este descubrimiento reforzó de manera decisiva el modelo del Big Bang y cambió la forma en que entendemos la evolución del cosmos. El universo, en cierto sentido, todavía recuerda sus primeros instantes a través de esta radiación omnipresente. Facto 97. La idea de que las proteínas podían plegarse de formas extremadamente complejas de manera espontánea fue durante mucho tiempo un problema central de la biología molecular. Se sabía que la función de una proteína dependía directamente de su forma tridimensional, pero predecir ese plegamiento era casi imposible con métodos clásicos. Durante décadas, este desafío limitó avances importantes en biología estructural. Sin embargo, el desarrollo de modelos computacionales avanzados, como los basados en inteligencia artificial, ha permitido predecir estructuras proteicas con una precisión sin precedentes. Al principio, este problema parecía intratable debido a la enorme cantidad de combinaciones posibles. Con el tiempo, nuevas aproximaciones transformaron el campo. Lo que parecía un límite fundamental de la biología resultó ser abordable mediante nuevas herramientas matemáticas y computacionales. Facto 98. Durante mucho tiempo, la idea de que los rayos podían crear compuestos químicos complejos en la atmósfera primitiva de la Tierra fue vista como una hipótesis interesante pero incompleta. El experimento de Miller-Urey mostró que, bajo ciertas condiciones simuladas, descargas eléctricas podían generar aminoácidos a partir de compuestos simples. Este resultado fue inicialmente sorprendente porque sugería un posible camino hacia el origen de la vida. Aunque el experimento no resolvía todos los aspectos del problema, abrió una nueva línea de investigación. Con el tiempo, se realizaron variaciones más complejas del experimento, explorando diferentes atmósferas y condiciones. Lo que parecía una demostración simplificada resultó ser una pieza clave para entender cómo la química pudo evolucionar hacia la biología en la Tierra primitiva. Facto 99. La idea de que los humanos podían percibir el magnetismo de forma inconsciente fue durante mucho tiempo considerada improbable. Sin embargo, investigaciones recientes en neurociencia sugieren que ciertos mecanismos biológicos podrían responder a campos magnéticos débiles. Aunque este fenómeno aún no se comprende completamente, algunos estudios en animales ya habían mostrado capacidades de orientación basadas en el campo magnético terrestre. Al principio, esta posibilidad fue recibida con escepticismo en humanos, debido a la falta de evidencia directa. Con el tiempo, experimentos controlados han explorado esta sensibilidad en condiciones específicas. Lo que parecía una habilidad exclusiva de especies migratorias podría tener algún grado de presencia en el ser humano. Este campo sigue siendo objeto de investigación activa y debate científico. Facto 100. Durante mucho tiempo, la idea de que el universo pudiera tener una estructura fractal a grandes escalas fue considerada especulativa. Se asumía que, más allá de ciertas distancias, la materia se distribuía de forma completamente uniforme. Sin embargo, observaciones astronómicas han mostrado patrones de agrupación de galaxias que sugieren estructuras repetitivas en diferentes escalas. Aunque el universo parece homogéneo a gran escala, ciertos análisis estadísticos han explorado la posibilidad de autosimilitud parcial. Al principio, estas interpretaciones fueron debatidas intensamente. Con el tiempo se ha refinado la comprensión de la distribución cósmica. Lo que parecía una simple uniformidad resulta tener estructuras complejas organizadas en redes gigantescas.
Facto 101. La idea de que las plantas podían recordar estímulos ambientales fue durante mucho tiempo considerada inadecuada desde el punto de vista biológico. Sin embargo, estudios en biología vegetal han demostrado que ciertas plantas pueden responder de manera más eficiente a estímulos previamente experimentados, incluso sin sistema nervioso. Este fenómeno no implica memoria consciente, sino mecanismos bioquímicos de adaptación. Al principio, la idea de memoria vegetal fue rechazada por parecer antropomórfica. Con el tiempo se entendió como una forma de plasticidad biológica. Lo que parecía una metáfora terminó describiendo procesos reales de adaptación molecular. Las plantas son más dinámicas de lo que su apariencia sugiere. Facto 102. Durante mucho tiempo, la idea de que el universo podía contener ondas de choque a escala galáctica fue subestimada. Se pensaba que las estructuras cósmicas evolucionaban de manera lenta y estable. Sin embargo, observaciones recientes han detectado evidencia de ondas de presión que atraviesan cúmulos de galaxias, posiblemente originadas en eventos energéticos extremos. Estas ondas influyen en la distribución del gas intergaláctico y en la formación de nuevas estructuras. Al principio, estos fenómenos fueron difíciles de interpretar. Con el tiempo se integraron en modelos cosmológicos más amplios. Lo que parecía un espacio silencioso resulta ser dinámico y en constante interacción. Facto 103. La idea de que los humanos podían influir en su percepción del dolor mediante técnicas cognitivas fue durante mucho tiempo considerada limitada. Sin embargo, estudios en neurociencia del dolor han demostrado que la atención, la expectativa y el contexto pueden modificar significativamente la experiencia dolorosa. Esto no significa que el dolor sea imaginario, sino que su interpretación cerebral es flexible. Al principio, esta relación fue difícil de cuantificar. Con el tiempo, se desarrollaron métodos experimentales que confirmaron estas variaciones. Lo que parecía un proceso puramente físico resultó estar profundamente influido por la mente. Facto 104. Durante mucho tiempo, la idea de que el universo podría tener múltiples dimensiones adicionales fue considerada puramente teórica. Algunas teorías físicas avanzadas sugieren la existencia de dimensiones más allá de las tres espaciales y una temporal que percibimos. Aunque estas dimensiones no son directamente observables, podrían explicar ciertas propiedades fundamentales de la física. Al principio, estas ideas fueron vistas como abstracciones matemáticas. Con el tiempo, se han convertido en parte de modelos teóricos serios en física de partículas y cosmología. Lo que parecía una construcción matemática terminó influyendo en la comprensión del universo. Facto 105. La idea de que los humanos pueden sincronizar inconscientemente sus ritmos biológicos con ciclos ambientales fue durante mucho tiempo poco explorada. Sin embargo, estudios sobre ritmos circadianos han demostrado que factores como la luz, la temperatura y la actividad social influyen en procesos internos del cuerpo. Este sistema regula el sueño, la energía y múltiples funciones fisiológicas. Al principio, su complejidad no era completamente comprendida. Con el tiempo se identificaron mecanismos moleculares específicos responsables de esta sincronización. Lo que parecía una simple respuesta al día y la noche resultó ser un sistema biológico sofisticado. Facto 106. La idea de que el universo podría estar influenciado por fluctuaciones cuánticas a gran escala fue durante mucho tiempo difícil de aceptar. Sin embargo, ciertos modelos cosmológicos sugieren que pequeñas variaciones en el universo primitivo pudieron amplificarse hasta formar galaxias y estructuras macroscópicas. Estas fluctuaciones cuánticas representan variaciones extremadamente pequeñas en energía y densidad. Al principio, su impacto parecía limitado al nivel microscópico. Con el tiempo se comprendió su papel fundamental en la formación del cosmos. Lo que parecía insignificante resultó ser el origen de toda la estructura visible del universo. Facto 107. La idea de que el cerebro humano podía generar ilusiones visuales extremadamente realistas sin estímulos externos fue durante mucho tiempo subestimada. Sin embargo,
Investigaciones en percepción han demostrado que el cerebro no solo interpreta la información visual, sino que también la construye activamente. Esto explica fenómenos como alucinaciones, sueños y percepciones ambiguas. Al principio, estos procesos eran considerados errores del sistema perceptivo. Con el tiempo se entendió que forman parte del funcionamiento normal del cerebro. Lo que parecía una falla resultó ser una capacidad creativa fundamental de la mente. Facto 108. La idea de que los océanos podían contener estructuras de circulación profundas, conectadas globalmente, fue durante mucho tiempo poco comprendida. Sin embargo, estudios oceanográficos han demostrado la existencia de corrientes profundas que conectan todos los océanos en un sistema global, conocido como circulación termohalina. Este sistema transporta agua, calor y nutrientes a escala planetaria. Al principio, su complejidad era difícil de mapear. Con el tiempo, modelos avanzados permitieron entender su funcionamiento. Lo que parecía un conjunto de corrientes aisladas resultó ser un sistema interconectado esencial para el clima global. Facto 109. La idea de que los humanos podían desarrollar tolerancia a condiciones extremas mediante adaptación fisiológica fue durante mucho tiempo subestimada. Sin embargo, estudios en fisiología humana han demostrado que el cuerpo puede ajustarse a altitudes elevadas, temperaturas extremas y otros entornos desafiantes mediante cambios internos progresivos. Al principio, estas adaptaciones eran consideradas limitadas. Con el tiempo se entendió su alcance más amplio. Lo que parecía una resistencia fija resultó ser un sistema flexible y adaptable. Facto 110. La idea de que el universo observable es solo una parte de una estructura más grande fue durante mucho tiempo una cuestión teórica. Sin embargo, modelos cosmológicos modernos sugieren que podrían existir regiones del universo más allá de lo que podemos observar, debido a limitaciones físicas como la velocidad de la luz. Estas regiones podrían contener estructuras similares o completamente diferentes. Al principio, esta idea parecía filosófica. Con el tiempo se integró en la cosmología moderna. Lo que vemos es solo una fracción del todo. Facto 111. La idea de que la información podría ser un componente fundamental del universo ha ganado importancia en la física moderna. Algunos enfoques teóricos sugieren que la información no es solo una herramienta descriptiva, sino una parte esencial de la realidad física, relacionada con la energía y la entropía. Este concepto ha cambiado la forma en que se interpretan procesos fundamentales. Al principio era una idea abstracta sin aplicación clara. Con el tiempo se convirtió en un pilar conceptual en varias áreas de la física. Lo que parecía intangible ahora tiene implicaciones profundas en la comprensión del universo. El universo es más extraño de lo que imaginamos, lleno de teorías que antes parecían locuras. ¿Cuál de estos hechos te sorprendió más y por qué? Escríbelo en comentarios abajo.